Sí, Señor, yo recibo ese sacrificio. Cristo entró en tu vida y a partir de allí empieza una vida nueva. Dice la palabra que entonces somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. ¿Hay alguna persona que nos visita nueva, que vino por primera vez? Levante su mano, bienvenido. ¿Alguna otra? Sean bienvenidos los que están visitándonos hoy. Vamos a tratar de exponer esta palabra de manera de que todos la entendamos. ¿Verdad? Las personas que están llegando nuevas, los que tienen menos de un mes, los que tienen 20 años, como el caso mío, tengo 20 años, pero para mí esto es nuevo. Porque hay una palabra que estaba allí siempre en la Biblia, pero a Dios se le ocurre es en algún momento de tu vida quitar el velo y es que tú la ves. A pesar de que la recitaste durante tus 20 años, las dijiste, las repetiste, las leíste, pero llega en el momento en el cual Dios dice, ahora sí, quiero que lo veas. Por eso es que cuando digo, ahora es que lo estoy viendo, es porque hay una visión que es espiritual, donde Dios, nuestro espíritu, lo despierta. Y tú te das cuenta de que ahí, wow, esto estaba ahí para mí. Y lo empiezas a vivir porque Dios te lo mostró. Entonces quizás a ustedes le han dicho muchas veces, Cristo murió por tus pecados. Pero Pablo decía, tengo que volverte a repetir para que a medida que yo vaya repitiendo y repitiendo, tú vayas entendiendo de que Cristo murió por tus pecados. O sea que para vosotros es seguro. Amén. Entonces quiero que proyecten ahí los muchachos de multimedia, 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 14. 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 14. Voy a leer este pasaje como base a lo que queremos seguir enseñando, qué es el Evangelio. Esta es la tercera parte de la prédica de lo que el Señor, uno tiene fe, ¿verdad? De que Dios le habla a uno y uno piensa de que cuando Dios le habla del Evangelio otra vez, uno debe tomarlo como que Dios quiere que hable del Evangelio otra vez. Dijimos en la primera prédica que el Evangelio es eterno. Y como es eterno, nunca vamos a dejar de hablar del Evangelio. Porque cuando nos muramos y entremos en la eternidad, nos vamos a encontrar con el Evangelio. Entonces, imagínese usted cuánto hay que hablar del Evangelio para terminar de abarcar el tema. Nunca. Por más que tú hables del Evangelio, nunca va a ser suficiente. Porque necesitamos conocer el Evangelio. Entonces, los que no han oído las dos primeras charlas, yo le invito a que entre en Facebook, me busque allí Luis Urbina Reyes y busque, ahí están las dos primeras charlas para que usted vaya dándole continuidad a lo que empezamos a hablar, porque iniciamos desde el inicio, desde lo eterno. Dios, antes de que creara todas las cosas, estaba con su Hijo ahí en la eternidad, solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí solos. Y dice el apóstol Pablo que Dios se propuso en sí mismo. Él no tomó en cuenta lo que iba a crear, sino que Él en sí mismo se propuso en reunir todas las cosas en Cristo. Y le dijo a Cristo, tengo un plan, tengo un propósito. ¿Cuál, Padre? Que tú seas el centro de todas las cosas. Entonces, cuando tú entiendes de que Cristo es el centro de todas las cosas, toda tu vida gira en torno a Cristo. Y todo lo que tú lees en las Escrituras te vas a dar cuenta que se habla es de Cristo. La gente a veces lee la historia de Sansón y, quiero tener cabello largo para ponerme fuerte. Ahí no se habla de eso, se habla de que Cristo salva a un alma fuerte. Cristo salva, tengas cabello o no tengas cabello. Todo gira en torno a Cristo. A veces vemos a David venciendo a Goliat y yo tengo que agarrar mi piedra y matar a Goliat. No, Cristo venció la muerte, el gigante que todo el mundo le temía. Y esa victoria nos las da a nosotros. Cuando tú ves que Cristo lo que hace es absorberte a ti, entonces tú te haces coheredero con Cristo. De eso consiste el Evangelio, en entender de que no soy yo, es Cristo. No es lo que yo haga, es lo que Cristo hizo. Amén. Entonces dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, entonces el pastor Luis murió. Entonces, si uno murió por todo, entonces todos murieron, dice el apóstol Pablo. Y por todos murió,
para que ahora los que viven, que es el pastor Luis que se levantó en la resurrección de Cristo y ahora vivo, no viva para el pastor Luis, sino que viva para él. ¿Para qué murió Cristo? Para matarme a mí. Y ahora que me resucita, entonces yo viva para él. Eso es el evangelio. Para que vivamos para aquel que murió y resucitó por ello. De manera, versículo 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora usted conoce a su hermano según el espíritu. Y por eso que usted ve a los hermanos y le dice hermano. ¿Por qué? Porque lo que usted ve en ellos es el espíritu. Y dice el apóstol Pablo, incluso a Cristo ya no lo veo según la carne. Ahora a Cristo lo conozco en el espíritu. Porque muchos de nosotros tenemos un conocimiento de Jesús de Nazaret, el que vino y hizo cosas por allá. Recitamos lo que hizo Jesús para poder vivirlo cuando Jesús todavía está vivo. Y lo que Él enseñó no es lo que está ahí escrito, es lo que Él está hablando hoy. Por eso es que dice el apóstol Pablo, si algún momento yo conocí a Cristo según mi intelecto, según la carne, ya no lo conozco así. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Son nuevos. Ya no hay un Luis viejo. Son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son. El verbo son indica un presente continuo. No es un presente, no es un pasado para empezar. Que muchos leemos esto, ya fui hecho nuevo. No, las cosas son, están siendo. Cada día Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. Porque es una vida que se está desarrollando. Por eso es que todas son hechas nuevas, están siendo hechas nuevas. Y todo esto proviene del pastor Luis y de cuánto ayuno haga el pastor Luis. De Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo. Ninguno de nosotros tomó la decisión de reconciliarse con Dios. Fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Debemos entender que el evangelio parte de Dios. Es una idea que parte de Dios. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, después que nos reconcilió, entonces nos dio ese servicio, ese ministerio, para que entonces yo vaya donde mi familia y también le diga, Cristo me reconcilió con Dios. Y ahora yo quiero darte de eso que Dios me dio. Recibe la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que Cristo no toma en cuenta lo malo que ha sido, sino que ha pasado por alto todas tus maldades. Esto lo vamos a ver más adelante. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo. ¿Quién era que lo estaba haciendo? Dios. Consigo mismo al mundo. ¿Cómo? Esto es importante. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Imagínense que Dios te diga, no toma en cuenta el pecado. Eso no es una buena noticia. Si lo que a mí me separaba de Dios era el pecado y ahora Dios me dice, yo no lo tomo en cuenta. A eso se le llama evangelio. Eu significa bueno y ángelus, mensajero. Un buen mensajero vino a darnos la noticia de que Dios ya no toma en cuenta el pecado del hombre. No tomando en cuenta al hombre sus pecados y nos encargó ahora a nosotros, sus hijos, el ministerio de la reconciliación. Así que por eso ahora nosotros somos embajadores por medio de aquel que nos amó, embajadores en nombre de Cristo. Como que si ahora Dios, a través de nosotros, le ruega a la gente que se reconcilie con Él. Ve que ya no eres tú, ahora Dios, a través de ti. Como si Dios rogase por nosotros, a través de nosotros, que le diga a cada hombre, reconcíliese con Dios. Y esto es maravilloso. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo. Nunca pecó. Y esa persona que era santa, que nunca pecó, Dios lo convirtió en la esencia del pecado. Dios, bueno, revisó el historial de Cristo, el expediente, veo que no tengo ningún pecado. Y bueno, pero tú mismo vas a hacer el pecado puro. Y lo convirtió en pecado. ¿Para qué? Para que ahora Luis, que se la pasa pecando y se la pasa haciendo cosas malas, fuese hecho
justicia de Dios en Cristo. Entonces, muchos de nosotros pensamos que el evangelio se trata de nosotros. El evangelio se trata de un propósito que Dios tiene con el hombre, de reunirnos en Cristo y meternos allí en Cristo. De manera de que cuando usted vea que a Cristo le están dando las promesas, para usted es una realidad porque es suya. Y a veces usted lee en la palabra los mandamientos y dice, no matarás. Ay, Dios dice que no mate. Cuando tú ves los mandamientos, ya tú debes convertirlos en promesas que te han sido dadas. Entonces, oye, de aquí Dios está diciendo que ya yo no mato y que no mataré nunca. Lo veo más bien como un futuro, como que Dios diciendo, no matarás. O sea, dentro de ti está la ley de que por más que tenga la oportunidad de matar, no lo haré, porque ya hay una orden, una palabra de Dios que dice, no matarás. Así como cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios te dice, permaneced en mí. No es que te esfuerces por permanecer en Él. Es una orden que da tu espíritu. Y por más que tú te intentes escapar, no puedes. Porque ya tu espíritu se adapta a la orden de Dios donde dice, de aquí no vas a salir, eres mío. Porque si yo te maté y te resucité, ahora vives para mí. Esto es tremendo. Pero para entender esto, nosotros debemos tener vida eterna. Porque es un mandamiento o es un tema eterno. Entonces, ¿cómo yo puedo entender eso si no tengo la vida eterna? Por eso es que los amigos que nos están visitando deben decirle a Dios, Señor, yo quiero recibir esa vida eterna. Y cuando Dios le dé la vida eterna y usted llegó a Cristo y llegó a la iglesia, ahí está el terreno preparado para recibir el evangelio. A veces creemos que el evangelio es para el mundano que llegó a la iglesia. ¡Ay, ya llegó el evangelio! No, no llegó al evangelio, llegó donde tiene que empezar a recibir el evangelio. O sea que el evangelio es para nosotros, los hijos de Dios, que debemos entender lo que es la vida en Dios. Entonces el Señor dice que Él es la puerta y el que entrare por esa puerta será salvo. Pero también dijo que Él era el camino. Eso da a entender de que usted pasa la puerta y se consigue con un camino. Yo soy salvo, pero yo debo andar un camino que es Cristo, ¿verdad que sí? Entonces muchos de nosotros llegamos y nos gustaba la rumba, tucu, 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 tucu. Cada vez que veíamos un camión ahí con unos hombres musculosos y una mujer en traje de baño montando la rumba ahí, usted se quedaba viendo, oye, esto está divertido. Pero cuando usted pasa la puerta en Cristo, ahí está el camión afuera, sonando. Y si a usted le gusta la rumba, usted va a abrir la puerta y va a sacar la cabeza, y va a ver la rumba. Yo estoy en Cristo, no puedo. Y cerrar la puerta otra vez. Pero si usted no anda el camino, ahí está la tentación todo el tiempo. Cuando los tipos prendan el camión, tucu, 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 usted va a querer abrir y cerrar. Pero si usted llega y dice, oye, estoy en el camino, y empieza a caminar en Cristo, y empieza a caminar en el evangelio, el camión no se va a ir, el camión está ahí sonando. Pero yo estoy profundizando tanto en Cristo que llega un momento en que ya no escucho más porque me perdí en Cristo. Me perdí en el camino. Esa es la vida de Dios. Hay que ir creciendo en Cristo. Hay que ir madurando en Cristo. ¿Y cómo es eso? En la medida que Dios nos va mostrando su evangelio. En la medida que Dios nos va enseñando de que todo depende de Él y no de nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros los creyentes no entendemos esto? Como decía mi esposa, vamos dando el cuñado que no ha recibido a Cristo. Y mira, Dios tiene un plan para tu vida hermoso, te quiere salvar, te quiere ayudar. Ay, no, cuñada, yo no puedo porque es que yo tomo mucha cerveza y después voy a ser un hipócrita cuando vaya para allá. Y tú le dices, ¿verdad? Pero tranquilo, que Dios se va a encargar de eso. Sí, está bien. Tú tienes una debilidad con la cerveza, pero cuando empiezas a caminar con Cristo, Dios te va a quitar eso. Y el hermano viene, el cuñado viene, y entra a la iglesia sabrosito, pero se consigue con el pastor Luis. Tú no puedes tomar. No puedes tomar porque tú eres evangélico. Entonces, el pastor Luis quiere cambiar a la persona a punta de ley, a punta de darle un mandamiento que él no puede cumplir, a punto de darle un objetivo que él no puede alcanzar. ¿Quién tiene que hacer eso? Cristo. Pero a nosotros no nos han enseñado eso. A nosotros nos han enseñado
de que después que tú eres salvo por gracia, entonces tú entras aquí y si quieres conquistar la bendición, entonces tienes que esforzarte por esa bendición. ¿Eh? Un pastor que me decía, mira, Cristo murió para salvarnos, pero si tú quieres algo más, eso no está en el menú de lo que Cristo conquistó. Tienes que ganártelo tú. Y yo, cónchale, prefiero entonces quedarme con la salvación sola. ¿Eh? ¿Para qué voy a buscar bendición de que me muera? No importa. ¿Eh? Porque a veces se nos monta una carga que nosotros no podemos llevar. Ese problema siempre ha estado. Desde que el apóstol Pablo empezó a predicar la gracia, siempre hubo ese problema. Porque habían dos iglesias grandísimas. En la iglesia primitiva habían dos iglesias grandísimas. Una judía y una gentil. Una en Jerusalén y una en Antioquía. Y cuando le dijeron a los judíos, mira, la gente de Antioquía se convirtió a Cristo, ellos se pusieron contentos, oye, qué bien, vamos a visitarlos. Y cuando van para allá, no ven a los de Antioquía con su barba larga, ni con el sombrerito judío. Y eso, y, ¿qué es esto? Y pues están adorando a Dios, no tienen barba larga y no tienen el sombrerito. ¿Qué pasa? No, chicos, ustedes se circuncidaron. Y empezaron a decir, ustedes guardan la ley de Moisés, ustedes guardaron el sábado. Y empezaron a imponer una ley. Y cuando los tipos se ven así, oye, se arma el alboroto. Porque empieza Pablo, el culpable de dar un evangelio. Empiezan a acusar a Pablo. ¿Qué pasó, Pablo? Tú no estás enseñando cómo es el asunto. No lo estás enseñando bien. Porque estás predicando a Cristo sin el paquete judío. Estás enseñando a Cristo sin el paquete de las obras. Entonces, siempre para nosotros ha sido un problema creer de que solo Cristo salva, de que solo Cristo es suficiente. Porque aún desde pequeño, cuando el niño o la niña y el niño se portan mal, ¿verdad que no tienen merienda? ¿Verdad que sí? O sea, hasta que usted no haga su tarea, no le doy merienda. Y así nos vamos condicionando a ganarnos las cosas. Y yo sé que cuando mi papá Wilson me dé un helado, yo tengo que hacer la tarea, ¿verdad que sí? Y así entendemos a Dios. Dios me tiene que dar a mí, después que yo haga esto y esto y esto y aquello, después que yo me entregue, después que yo haga tantas cosas. Entonces ya el evangelio se vuelve en un esfuerzo propio, ya gira alrededor de mí, ya no gira alrededor de Cristo, ya gira alrededor de lo que yo puedo hacer. A veces mi esposa está en la sala y me dice, mi amor, búscame el corta uñas que está en el cuarto. Y cuando 2 minutos y este no sale. Y cuando va a buscarme, yo estoy así. Es que no lo encuentro, claro. ¿Cómo lo vas a encontrar si estás girando alrededor de tu propio eje? Hay que buscar dónde es. Muchas veces nosotros no encontramos lo de Dios porque tu vida gira alrededor de ti. Gira alrededor de tu propio eje y tú crees que eres tú el que tiene que hacer las cosas. Yo tengo que ganarme el favor de Dios, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Si yo no me paro temprano a orar, Dios no me va a bendecir. Si yo no hago esto, yo no hago aquello, Dios no me va a bendecir. Entonces le quitamos el poder a la cruz de Cristo. Que solamente el poder de la cruz de Cristo es que puede hacer que yo ore. Porque de resto, mira, los judíos se la pasaban orando. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo dijo que, mira, hay gente que se para en las esquinas de las plazas y aman el orar. Lo aman. Claro, después añade y se va, pero lo que pasa es que ellos lo hacen con una motivación correcta. Pero ve que la actividad no es la que te cambia, la actividad no es lo que te hace aprobado ante Dios. Porque tú puedes amar hacer las cosas de Dios y olvidarte de Dios. Entonces hay una persona, un sociólogo de Estados Unidos, Chris Smith, y él hizo un estudio acerca de la espiritualidad en los jóvenes. Y se dio cuenta, inventó un término, deísmo terapéutico moralista. Y él concluyó de que la religión universal es el deísmo terapéutico moralista. Entonces se puede meter ahí en internet, revisar, ¿qué es eso de deísmo terapéutico moralista? Bueno, esa es la creencia de que sí, hay un Dios. Y ese Dios está para mí, para cumplir todos los deseos que yo quiera. Pero yo tengo que portarme bien para que Dios me dé esas cosas. Y los que se porten mal no van a tener nada de eso. Entonces, cuando usted ve y evalúa todas las religiones del mundo, no sé si hay cientos, miles, millones, no sé, pero todas las religiones del mundo exigen que el hombre haga algo. La única que no exige es Cristo.
que dice, no, siéntate a recibir y entonces después que recibas, tienes para dar. Le contaba a los hermanos de hace como 3 semanas de que había un pastor que quería enseñar en la iglesia acerca del dar. Y quería enseñarle que todo partía de Dios, pero no hallaba la forma hasta que Dios le dijo, agarra al hermano González, porque el hermano González era un hermano tacaño, era difícil de que diera, y según que había que explicarle hasta dónde iba el último centavo del dólar que él iba a dar para él poder dar. Él le quedaba, pero había que explicarle bien, porque era tacaño. Entonces él dijo, hermano González, venga acá, voy a hacer una prédica, voy a predicar. Yo voy a predicar acerca del dar, pero yo voy a interrumpir la prédica y yo voy a decir, el Señor me está diciendo que hay un hermano que me va a dar $2,000. Y él agarró de su cartera y sacó los $2,000. Aquí están los $2,000, hermano González. Y se lo dio al hermano González. Cuando yo diga eso, usted se va a parar corriendo y se va a parar al lado mío y va a decir, yo pastor, y se va a sonreír. Así ocurrió. El pastor le dio los $2,000 al hermano González y el hermano González se sentó por allá. Y el pastor empezó a predicar y de repente, a veces que uno, siento la presencia. Y viene la revelación de Dios. Siento del Señor que hay un hermano aquí. Tengo una necesidad de que me den $2,000. Hay un hermano aquí que me lo va a dar. Y el Señor me acaba de revelar el nombre. Hermano González, obedezca la voz de Dios. Y el hermano González salió corriendo, sonriente, se paró al lado del pastor. Sí, pastor, yo soy pastor. Y los hermanos quedaron con la boca. El hermano González, tan pichirre que es él. No podían creer cómo el hermano González había sacado $2,000 para enseñárselo, dárselo al pastor. El pastor le sirvió eso para enseñar de que nosotros no nos damos nada si primero Dios no nos los ha dado a nosotros. Nunca. Tú no puedes decir, yo oro mucho porque yo busco a Dios. Si Dios a ti no te ha dado el regalo de que ores mucho, tú no vas a orar mucho. Porque esos son los $2,000 que Dios da y te lo pone. Y entonces tú cuando sales a dar contento y te glorías de tu obra, el Señor te dice, hey, eso te lo di yo, tú no estás dando nada tuyo. Porque la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso hay que entenderlo. Porque si no, entonces nos vamos a chocar todos los días con nosotros mismos. Todos los días. Alguno puede decir que le gusta orar. Levante su mano. Ay, yo me deleito en la oración. De verdad. Yo creo que la oración es el problema más común dentro de los cristianos. Claro, ellos han interpretado que la oración es poner el reloj a las 3 de la mañana y pararse y bueno, con sueño y todo. Ellos lo han interpretado así. Pero cuando tú entiendas que es Dios quien pone en ti ese deseo de decirle, Dios te necesito, y ya con eso estás orando, tú te vas a deleitar en Dios y vas a ser como el hermano González trayendo tus $2,000 contento. Es más, si el hermano González no da los $2,000, va preso, porque se está quedando con algo que no es de él. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la gloria que es de Dios. No es nuestra. Todo parte de Dios. Todo es un regalo de Dios. Pero para yo entender esto, yo debo saber que usted es un ministro competente de un nuevo pacto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en esta misma carta que estamos hablando, 2 capítulos antes. Una iglesia gentil, porque la gente dice, no, el nuevo pacto es con Israel. Eso no es para nosotros. No, es una iglesia gentil. Y a esa iglesia es que le dice, ustedes como están en Cristo, ahora son ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué dice eso? ¿Qué es lo que nosotros debemos ministrar entonces? ¿Qué debe usted enseñar? ¿Qué debe servir? ¿Cuál es la comida que usted debe dar? ¿Usted es un ministro de qué? Del nuevo pacto. Pero yo le pregunto, hermano, ¿qué es el nuevo pacto? Díganos, hermano, ¿qué es el nuevo pacto? La mayoría de nosotros ni sabemos qué es eso del nuevo pacto. Ni entendemos a qué se refiere el Señor cuando dice de que ya no toma en cuenta el pecado de la humanidad,
sino que ahora, como estás en Cristo, recibes todo porque se lo prometí a Cristo. Más nada. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Tú ves un poco, hermano, Señor, entrégame a Guatemala si no me muero, porque ahí tu palabra dice que pida por Guatemala y tú me la vas a entregar. No, esa es una promesa para Cristo. Pero como yo estoy en Cristo, entonces yo me hago beneficiario de esa promesa que Dios le da a Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Nada de lo que nosotros hagamos contribuye a que Dios cumpla su propósito. Y usted lo comprueba cuando Cristo resucitó. Y estaban los que iban a Emaús decepcionados y diciendo, cónchale, vale, mataron a nuestro seguidor. ¿Sabe quién se les apareció? Cristo. ¿Y sabe qué le predicó? A Cristo. Imagínese usted, Cristo predicando a Cristo. Porque la escritura dice ahí de que empezando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les enseñó todo lo que la palabra decía de él. Es decir, que desde Moisés hasta los profetas, todo apunta a una sola persona, hermano. A Cristo. No es a ti que te tienes que portar bien, no es a ti que tienes que cumplir la ley, no es a ti de que tú eres el Sansón de este tiempo, no es que tú tienes que tener un espíritu, el espíritu superior de Daniel, no es nada de eso. Usted es absorbido por Cristo. Y como es absorbido por Cristo, ahora vive por otra vida, la vida de Cristo. Entonces, muchos todavía no hemos entendido eso. No lo hemos entendido porque necesitamos la vida eterna de Cristo. ¿Hay alguno aquí que sepa de informática? Levante la mano, alguien sepa de informática, pastor. Yo tengo allá una lacto viejita, tiene 512 de memoria. ¿Usted cree que me pueda instalar Windows 10 ahí, el último Windows en esa lacto? ¿Se puede? Una de las primeras lactos que salieron, todavía la tengo allá, 500 de memoria. Es la única manera de que el Windows 10 quepa ahí en esa lacto, o es comprando otra lacto, o yo no sé si se puede hacer un milagro de ponerle más memoria, pero hay que formatear, o hay que hacer no sé qué cosa ahí. Porque muchas veces nosotros queremos entender estas verdades eternas con una mente terrenal. No se puede, no cabe. Y por eso es que muchos chocan cuando te dicen, es Cristo todo, hermano, no es lo que tú hagas. ¿Cómo que no es lo que yo haga? No ores para ver. No ores para ver si Dios te va a bendecir. En la obediencia está la bendición. Y empezamos a poner condiciones como que si soy yo. Cuando te dicen que mira, hay que formatear esa máquina, te estoy metiendo Windows 10 ahí y no cabe. Necesitas un disco nuevo, necesitas una computadora nueva, necesitas algo con que tú puedas procesar. Mi esposa hablaba hace 2 semanas de la necesidad de renovar la mente. Tú tienes que renovar la mente. Y decía en el servicio anterior, qué difícil es predicarle a una persona que ya tiene 20 años en la iglesia. Eso es difícil. Y si no, pregunta a la pastora Alicia cómo le costó enseñarme esto a mí, porque la gente lo ve esto como nuevo. Oye, esto está nuevo, ¿no? Nosotros tenemos 10 años en la escuela de ministerio estudiando esto. Lo que pasa es que el apóstol hace los llamados, ¿verdad, pastores? Todos los trimestres, inscríbase en la escuela de ministerio, inscríbase en la escuela de ministerio, y nadie va y se inscribe. Entonces cuando escucha al pastor Luis, a los pastores Pérez, a la pastora Yoseli hablando de qué locura es esta. Bueno, porque todavía no se han sumado a esto. Esto no es nuevo. Esto tiene desde que Cristo murió. Es más, mucho antes, porque el evangelio es eterno. Ya les dije que el Cordero fue inmolado antes de que todas las cosas fueran creadas. Antes de que Dios tuviera un plan con el hombre, ya Dios había dicho, yo voy a hacer a Cristo para que Cristo los absorba a todos. Y cuando Cristo los absorba a todos, entonces todos se van a hacer beneficiarios de este pacto eterno. Y fue mostrando ese pacto a medida de que la historia de la humanidad se iba desarrollando, fue mostrando el pacto eterno con Noé, el pacto noético, con Abraham, con el otro, con David, fue mostrando partes de ese pacto eterno hasta que dijo, ya, este es el tiempo de mostrar el pacto nuevo, que es el mismo pacto eterno. Es un pacto en el cual se hace manifiesto de que Cristo es quien debe gobernar nuestra vida, quien debe absorber todo lo que somos. Pero se te ha enseñado muchas veces que el evangelio es para que tú te sientes ahí, ¿verdad? Y le pidas a Dios
Todo lo que tú quieras que Él te lo va a dar. El genio de la lámpara, pues, frota ahí, tengo deseos infinitos para ti, no 3. Y así hemos visto a Dios. Como que si todo se trata de que el protagonista de la tierra soy yo. Y como dice el protagonista de la tierra, aquí Dios tiene que darme. No, acabamos de leer que Él nos mató para que nosotros vivamos para Él. Ahora te conviene a ti vivir para Él. Por favor, ¿quieres tener tú las riquezas de Cristo? Te conviene entonces decir, sí, Señor, muero, lo que decimos en los bautizos, muero para el mundo, vivo para Cristo, vivo para Él, porque recibo todo en Él. Pero muchas veces perseguimos las bendiciones de Él y no a Él. Una persona que dice, ay, yo amo mucho al pescado, amo al pescado. Y uno dice, ¿tú amas al pescado? Si tú amaras al pescado, tú dejaras que se case con una pescada, tenga pescaditos y viviera en libertad en el mar. Tú no amas al pescado, tú te amas a ti mismo y por eso matas al pescado para comértelo. Pero si tú amaras al pescado, no fueras egoísta con el pescado, lo dejaras vivir tranquilo. Es una propaganda para los veganos, para que usen ese ejemplo ahí, ¿no? Y les sirva. ¿No? Porque muchas veces creemos que amamos a Dios, pero te das cuenta que no es que amas a Dios, es que amas las bendiciones que Dios te da. No es que amas al pescado, es que te amas a ti mismo. Y como te amas a ti mismo, te comes el pescado. Entonces, no, yo voy a servir a Dios porque, cónchale, mi vida tiene tantos problemas, me conviene Cristo. Y vas a Cristo tratando de buscar las bendiciones de Cristo, pero no a Cristo mismo. Toda tu vida tiene que estar centrada en recibir a Cristo mismo. El mayor regalo del Evangelio es ese, Cristo mismo. Ahora, esto no viene aunado a bendiciones, claro que sí, o sea, por supuesto. El que está en Cristo recibe sanidad, recibe prosperidad, recibe bendición, su matrimonio es restaurado, tiene salud, bueno, muchas cosas terrenales, pero imagínate las espirituales, mucho más. Es decir, que sí conviene estar en Cristo, pero a veces la motivación de nosotros es como que si yo soy el protagonista de esta historia, yo soy el protagonista de esta tierra, en el cual el Dios que está allá arriba es el genio de la lámpara que yo invoco cuando yo quiera y le pido lo que yo quiera. Y Él tiene que cumplirme. Deísmo terapéutico moralista. Dios tiene para mí muchas cosas, pero yo tengo que portarme bien para que Dios me lo dé. Entonces se asume de que nosotros somos los beneficiarios de este pacto por nuestro comportamiento. Se asume que es así. Cuando enfocándote en tu propio eje, desvías tu mirada del que puede darte todas las cosas, Cristo Jesús. Y fíjense si ese error no lo cometemos todos, que buscamos en la palabra los hombres grandes de la Biblia y vemos ahí qué hizo este hombre para salir de la crisis. Él sembró en tal parte. Entonces yo tengo que sembrar para que Dios me saque de la crisis. ¿Y dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo allí? ¿No se te ha dicho ahí de que, mira, los gigantes, hasta en Facebook, tú ves ahí posts de gente, Cristo es la roca que te va a ayudar a derribar tu gigante? O sea, Él me va a ayudar a mí, a yo derribar mi gigante. ¿Y qué hizo Él entonces? ¿No es Él más bien que venció todos los gigantes? Y por eso entonces que yo ando en Él en libertad. A veces se te dice, tú eres David, agarra la piedra, da la onda ahí, pégale al gigante. Y el gigante, ¿quién es? Los problemas familiares, la escasez, el gigante no sé qué otras cosas. Y eso armamos un mensaje y se nos olvida de que ya Cristo venció todas esas cosas en la cruz del Calvario. El gigante Goliat no son las finanzas, el gigante Goliat es el pecado, la muerte. David no eres tú, no soy yo, David es Cristo. Eso se lo enseñó el Señor a los discípulos que iban camino de Maús y les fue mostrando todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Esto es esto, esto es aquello. Por eso es que cuando usted ve en la palabra que el Señor echa fuera a los cambistas, los discípulos entienden. Y dicen, esto es lo que dice la Escritura, el celo de tu casa me consume. Y cuando eso lo escribió fue David por allá.
Pero ellos se lo atribuyen a Cristo porque entienden que todo lo que la Escritura dice se refiere a Cristo. No es al pastor Luis, es a Cristo. A veces ponemos al pastor Luis por encima. Yo he escuchado prédicas donde se dice de que, tú quieres tener la prosperidad del pastor, quiere tener su camioneta, quiere tener su ropa. Sírvele al pastor, bendice a tu pastor, ora por tu pastor, preocúpate por tu pastor para que toda la bendición que él tiene caiga sobre ti. En serio. Y van a caer todas las bendiciones y las maldiciones no. Y las iniquidades no. Por eso es que me conviene entonces poner a Cristo. Prefiero entonces servir a Cristo. Porque al fin y al cabo dependo de Cristo, no dependo del pastor. Y yo, bueno, pues entonces, ¿cómo es? ¿Y qué hace el pastor entonces? ¿Qué hace el pastor en la iglesia entonces? Y yo pensando eso, oye, el pastor en la iglesia es como una junta de condominio. Como una junta de condominio. Usted elige el presidente, elige el vocal, elige las cosas, esto, aquello. Se reventó una tubería y tú vas a donde el presidente de la junta, mira, se reventó la tubería y él se encarga de organizar y recoger los reales y arreglar y esto. Pero él no es el dueño del conjunto. El presidente del condominio no es el dueño de tu casa. Él simplemente está ahí para administrar los bienes comunes entre todos y bueno, y aportar, ayudar. Nosotros los pastores no somos dueños de la iglesia. Nosotros los pastores somos apenas administradores de la junta, donde Dios nos hace ver y nos pone, mira, vas hasta aquí en este lugar, porque cuando se reviente una tubería, a ti te toca recoger entre todo el cuerpo de Cristo. No eres tú que vas a resolver todo. Todos somos un cuerpo y colaboramos uno con otro y arreglamos la tubería. Más nada. Ese es el papel de un líder, de una persona que está puesta adelante. No está puesta allí para que usted entonces le imite al pastor. Oye, imitar al pastor Luis, porque ese es santo. No, el pastor Luis no es santo. Es santo por Cristo. Pero en su humanidad, él no es santo. Él es pecador. Mi esposa decía, oye, esto es difícil de entender. Por un lado te dice que eres santo y por el otro lado te dice que es pecador. ¿Cómo es eso? Porque tú debes ver dos realidades que el apóstol Pablo habla allí. Dice que cuando tú estás en Cristo, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. O sea, que hay dos realidades allí. Una, ya no vives tú. Dos, es Cristo que vive en ti. Hay que tratar de ver que el evangelio es lo que va entre los dos. El evangelio es lo que hace que esas dos cosas se cumplan. Nosotros aquí tenemos una escuela de músicos, una academia musical, y ahí se da una materia que se llama la casa del alfarero. Yo me imagino que el director Vico le puso porque en la casa del alfarero se desactiva la religión y te conectas en comunión. ¿Verdad que sí? Cantamos esa canción y sabemos de que la casa del alfarero, solamente el alfarero, desactiva la religión y entonces hace que nosotros nos conectemos. Y tú ves que la vida en Dios es una conexión con Él todo el tiempo. Es una conexión donde tú no puedes andar sin Él. A veces los muchachos me echan broma porque mi esposa va y se va a hacer pijamada con las chicas, las hermanas de la iglesia. Y yo, ¿y cómo estás? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hay? Oye, vale, deja a esa mujer quieta, vale. Es que no puedo estar sin ella. O sea, es un asunto de que estoy conectado. Y a lo mejor estamos ahí en la casa y ella sale un ratico. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está? Mateo, ¿dónde está la negra? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mamá? Y no sé, porque hay unas cosas ahí que te pega a ella. Estás pegado con ella. Entonces, aunque no hables con él, estás pegado ahí. Yo no sé si algún matrimonio siente eso, los pastores Pérez sienten eso. Están como que, oye, no puedo estar sin ella, no puedo estar sin él. Así es el que se logra unir a Cristo. El que se logra unir a Cristo no depende de pararse a las 3 de la mañana para orar. Está unido a Cristo. Y ora todo el tiempo. A veces queremos darle forma a esa unión. Y no, a las 3, de 3 a 4. Esa es la forma de esa unión. Por favor, estás conectado con Cristo. Mi mamá dice que nosotros mismos somos una oración andante, sin orar. Somos una oración andante porque llega el padre y te ve de arriba, y ese es mi hijo, tengo que cuidarlo. Ya la misma marca de que soy su hijo, nos tiene que cuidar. Entonces le decía de que en la escuela de música, que estaba en la casa del alfarero, había un maestro que estaba enseñando. Le preguntaban a los hermanos, ¿tú eres un pecador? Sí, yo soy un pecador. Pues, error, tú eres un santo. Pues después iba a la otra maestra y le decía,
¿Tú te crees santo? Tú eres malo. Entonces, oye, el mismo día. Entonces salían los muchachos confundidos y le decían al maestro Vico, yo no entiendo, es una contradicción todo el tiempo. Porque fulanito me dice que soy santo, pero este me dice que soy malo. Es que para entender el evangelio, tú debes entender que eres malo. Y después que entiendes que eres malo, dices, Señor, soy muy malo. Yo necesito que tú me mates y me hagas de nuevo. Entonces cuando Él te mata y te hace de nuevo en Cristo, te convierte en una persona buena. Entonces el asunto es, ¿qué mata es la tuya? ¿Quién es tu padre? ¿Es Adán o es Cristo? Porque el apóstol Pablo hace esa comparación. Tal el terrenal, así son los terrenales. Tal el celestial, así son los celestiales. Y llamó a Cristo el último Adán. Como que Dios recogió a todos los Adanes del mundo y los metió en Cristo. Y entonces, este es el último Adán que me queda. Esta es la oportunidad para matar a Adán. Y lo crucificó ahí en la cruz. Por eso es que Cristo es el último Adán. Se acabó los Adanes. Ya no hay más Adanes. Los Adanes son los que transmiten la maldición. Los Adanes son los que transmiten la enfermedad. Los Adanes son los que transmiten la desconexión de Dios. Pero ya en Cristo, el último Adán, se acabó eso. Viene el último Adán y resucita. ¿Verdad? Y se convierte en el segundo hombre. El primer hombre era Adán. Ahora el segundo hombre es Cristo. ¿Quién de los dos es tu padre? ¿Adán o Cristo? Entonces cuando tú entiendes de verdad y caminas en esa verdad, entonces tú le vas a hacer caso al primer hermano que te dijo, tú eres santo. Pero esta mañana tuve un mal pensamiento. Tú eres santo. Eso no importa, tú tienes un mal pensamiento, tú eres santo. Uno se clava una espinita. Tú te clavas una espinita. Uy, te tropiezas. Tienes esa espinita ahí, una espinita de madera. Y porque está esa espinita ahí, tú no dices que tú eres de madera, ¿verdad? Yo soy de madera. Porque tienes una espinita ahí. No, tú eres de carne y hueso. Pero la espinita te molesta. Así es el pecado de los que están en Cristo. Ellos son santos. Pero la espinita lo molesta. Claro que sí, él se sigue molestando, él se sigue poniendo bravo, él sigue haciendo cosas. Pero esa es solo una espinita que está allí molestando en la carne. Por eso es que Pablo decía, tengo el pecado en la carne. Así que cuando peco, no soy yo que peca, es el pecado que está en mí. Porque él entendía de que él era una cosa, pero el pecado era otra. El pecado era un elemento extraño que estaba ahí en ese cuerpo molestando. Debo entender esto desde el concepto de la nueva creación a la cual pertenezco. Por eso es que leímos de que ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Y en esa nueva criatura que entró en ese camino y empezó a caminar, todas las cosas están siendo hechas nuevas. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Yo sé que esto a veces es difícil, sobre todo para los que ya tenemos tiempo caminando en la religión, porque la religión evangélica es una religión también. Y muchas veces tiene tanto poder la religión, tal cual como el judaísmo. Usted le dice al judío, así dentro de este contexto del que estamos hablando, no, el judaísmo es una religión y se va a ofender. ¿Cómo que religión, chicos? Nosotros somos la verdad. Así mismo. Cuando yo empecé a entender esto, eran choques y choques y choques. La pastora Alicia era la que, tranquilo, Luis. Dios va a ser, tranquilo. El Señor está construyendo. Ella es la que se llevaba todas esas cosas. Puede ser esto no puede ser, esto no puede ser. Pero llega un momento en el cual tú logras ver, porque es la misericordia de Dios que te quita el velo y tú dices, wow, soy transformado solo al ver. Porque viendo su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Lo único que hay que hacer es ver. Pero la pastora dijo que no andamos por vista. Estamos hablando de un ver espiritual. Es un velo que Dios quita y te logra ver cuáles son tus verdades eternas, que están ahí en la eternidad, que están ahí, que ya son. El beneficio de que esto sea eterno es que nadie lo puede cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? No, cuando yo peque. Ahorita se abren discusiones. Usted ve que se llenan de versículos que si la salvación se pierde o no se pierde. Y tú ves
pojote de versículos que dicen que sí se pierde porque este versículo dice esto. Y el otro no se pierde porque dice aquello. Y se ocupan tanto y se olvidan del Cristo que está dentro. Si usted camina con Cristo y para usted la salvación no se pierde, usted está seguro en Cristo. Ahora, si usted tiene dudas, examinaos, dice el apóstol Pablo, para ver si estás en la fe. Examínese, revise a ver si es que de verdad estás en la fe. Eso no se lo dice a mundano, se lo dice a la iglesia, porque él sabe de que dentro de la iglesia hay muchos que no han entendido el evangelio. Hay muchos que no han entendido la representación de Cristo hacia la humanidad. Él tomó mi lugar. Y como Él tomó mi lugar, no tomó en cuenta mi pecado, oye, mi respuesta automática es que ahora yo voy a vivir para Él. Yo vivo para Él. Cuando se enseña gracia, esto causa un revuelo. No solamente en el capítulo 15 de Hechos vemos ese problema. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de que la salvación era por fe, también se levantó un problema en ese tiempo. El Concilio de Trento, donde se decía ahí, no, cualquiera persona que predique que el evangelio es por fe en Cristo, sea anatema. Y se fijó eso allí, tanto que eso conforma parte de una doctrina universal. La salvación es por fe, más lo que tú hagas. Fe, más los sacramentos. Fe, más la oración. Fe, más el ayuno, más el ayuno. ¿O no te han dicho a ti que muchas veces hay predicadores que dicen que cómo cuidamos nosotros la salvación? Con oración y ayuno, hermano. Y te imponen, ¿verdad? De que, o sea, tú no estás salvo completamente hasta que no cumplas la oración y el ayuno que te impuso fulanito porque él lo cree así. A veces decimos, no, pero es que esta es la verdad que yo tengo. ¿Sabe quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. A veces queremos creer que la verdad son los versículos que subrayamos ahí en la palabra. Esa es tu verdad porque tú subrayaste ese. Tú subrayaste ese versículo, entonces para ti es esa verdad. Como por ejemplo en Deuteronomio 28, habla de las maldiciones y la bendición, y aquí dice la palabra, que si tú haces esto, te vas a alcanzar esta bendición, y si tú haces aquello, tú vas a alcanzar esta maldición, y ese es el versículo que subrayaron. Entonces, por supuesto, para él, esa es su verdad. Entonces no tiene una relación con Cristo, que es la verdad, sino con la Biblia. Tiene una relación con el escrito, sin la vida. ¿No sabe quién es ese? El pastor Luis. Porque yo todo versículo que había en la Biblia, bueno, pues me lo sabía, y si no lo inventaba. Y trataba de caminar en eso. Caminar en lo que yo sabía. Pero tanto conocimiento aquí en la cabeza nunca me mostró la verdad absoluta. ¿Quién es la verdad absoluta? Cristo. Hermano, usted no tiene la verdad absoluta, ¿o yo? Si usted tiene a Cristo, usted tiene la verdad absoluta. Porque hay otro que dice, bueno, yo no puedo tener la verdad absoluta. Yo sí la tengo. Lo que no la tengo es toda. Si usted tiene a Cristo, usted tiene toda la verdad absoluta. Lo que pasa es que Dios va entregando revelaciones a cada uno. Pero yo enseño esto, pero yo estoy esperando también recibir de cada uno de mis hermanos. Que yo me siento aquí con pasión todos los domingos. Ay, yo quiero seguir creciendo en esto. Pastor Pérez, yo me siento ahí para ver, oye, quiero seguir creciendo en lo que es Cristo. Porque hay personas que Dios le ha permitido, le ha quitado el velo. Entonces usted debe comer de esa gente. Porque somos un cuerpo que se va alimentando. Dice que los ligamentos se van alimentando unos a otros. Por eso es que le dije la primera vez que empecé a predicar esto, que esto sea un disparador en su vida, en el cual usted diga, oye, quiero saber más de eso, quiero saber más de Cristo. Y no se encierre en usted mismo, en las cosas de la tierra, en las doctrinas de hombres, sino que pueda decir, Señor, abre mi espíritu para que yo pueda recibir la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿La doctrina evangélica? ¿La doctrina católica? No, la verdad es Cristo. Él es la verdad. Por eso es que los que han conocido a Cristo se sienten seguros en Cristo. Mi esposa leía un versículo como aquel que está en Cristo, Cristo los guarda. Cristo los guarda. Pero para nosotros puede ser un versículo nada más. Para nosotros puede ser algo que está aquí en la mente y nos hacemos una idea
de lo que es la vida eterna sin experimentar al Dios eterno al cual le servimos. Amén. ¿Cuánto me queda? Ya estamos listos. ¿Y ahora qué queda aquí por hablar? Porque el evangelio es eterno. Nunca vamos a poder terminar de hablar del evangelio porque es eterno. Apocalipsis 14:6. Por favor, le voy a pedir a todos los que estuvieron allí atentos y que anotaron. Si usted ve ahí algo que estuvo feo, investíguelo. La salvación es por gracia, seguro. Anótelo ahí e investíguelo en Dios. En Dios. Investíguelo en Dios. Porque si lo investiga en Google le va a decir también de que la salvación es por obra. También. Porque hay mucha gente que escribe lo que sea, pero investíguelo en Dios. ¿Cómo? Usted solamente va a tener un corazón humilde diciendo, Señor, yo no lo sé todo. Y como yo no lo sé todo, yo necesito de tu gracia. Necesito de tu evangelio. ¿Sabe lo que es gracia? Depender de Dios. Eso es gracia. Gracia es recibir un favor que tú no mereces. Es que Dios es propicio a ti sin que tú te lo merezcas. ¿Quién necesita esa gracia? El pecador. ¿Quién necesita vivir en gracia? El que está afuera. Cuando usted ve que entra a este camino y empieza a caminar y cae en pecado, usted necesita gracia. Porque nuestra vida está diseñada para andar en el Espíritu. Pero a veces caemos. Un pastor daba un ejemplo de los trapecistas del circo. Ellos se entrenan, hacen maniobras ahí, se tiran, hacen una cantidad de malabares y pasan de allá para acá y uno lo ve bien bonito, pero abajo hay una red. ¿Para qué es esa red? Por si acaso pelan la cosa, caen en la red, ¡pum! Y esa red misma los ayuda a subir. ¿Sabe quién es esa red? La gracia. Porque usted está diseñado para andar en el trapecio, en el espíritu, volando allá para acá. Esa es su vida. Armar un show espiritual. Que el mundo diga, wow, mira esa familia. Estos tienen algo. Estos son trapecistas. Estos tienen a Cristo. Ah, pero el trapecista peló. ¿Y dónde cayó? En la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo lo levantó otra vez para que viva en el espíritu. Esa es la vida del que confía en el Dios de gracia. Esa es la vida del que confía, no en su fuerza, sino en el Dios que entregó una ofrenda para hacerlos perfectos a todos. Amén. Dejémoslo hasta aquí y bueno, será otra oportunidad que sigamos exponiendo el tema. Señor, te damos gracias. Todo lo que hablamos aquí, Señor, requiere que tú añadas vida, que tú actives fe. Nosotros, para muchos de nosotros estamos aquí, este es un mensaje liberador, pero para otros es un mensaje que los carga, porque dicen, ¿cómo hago para que Dios me revele estas cosas? Y se siente con un peso también. Por eso es que yo te pido, por esos hermanos que sienten de que deben entrar en Él, deben conocerte a ti, deben saber andar en el Espíritu, deben darte a ti toda su vida, pero que todavía no lo han entendido. Te pido que se haga vida, esta palabra se haga vida en ellos, y ellos puedan caminar, Padre Santo, como lo dices tú, en Cristo. Ya no viven ellos, vive Cristo a través de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido de corazón, te pido, Dios, que sea de esos milagros que tú haces, esos milagros repentinos, así como has hecho con muchos de nosotros, que de repente, caímos y dijimos, estoy en Cristo, soy aceptado por Cristo. Bueno, que así ocurra con mis hermanos que están anhelando recibir esta revelación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, amén y amén. Quiero darle, antes de que nos vayamos, hace 1 año y 6 meses, más o menos, un indigente, pordiosero, mendigo, en la India, en Bombay, lo encontraron muerto.
Era un mendigo que todo el mundo lo conocía. Este es el que pide dinero en tal sitio. La policía, tratando de investigar dónde vivía, llegaron a su casa y vieron que en su casa tenía una fortuna. 160.000 rupias, recibos de depósitos bancarios por 850.000 rupias. Bueno, eran como $15.000 que tenía ese hombre que estaba pidiendo en la calle limosna, que fue hallado muerto y tenía ese dineral en su casa, pero él estaba en la calle pidiendo limosna. Verificaron y verdad la cuenta de él y todo ese poco de dinero. Entonces ellos haciendo la cuenta, ¿por qué? Este hombre vivía pidiendo limosna. Y lo único que se le ocurrió pensar fue que se lo olvidó. Este hombre, como era indigente y tenía problemas, se le olvidó que tenía ese poco de real y estaba pidiendo limosna en la calle. De muchos de nosotros andamos así, porque usted es dueño de todas las riquezas, de la gracia de Dios. Usted es dueño de todo, de todo. Y usted sale de aquí diciendo, tengo un recibo del banco que tengo no sé cuántos miles de dólares en el banco, y puede olvidársele y sentarse allá donde el tren a pedir limosna. Pídale a Dios que no se olvide de esto, no se olvide de que usted está completo en Jesús. Está completo en Cristo. Y como lo tiene todo en Cristo, entonces viva como que si usted es Cristo. Porque al ser cuerpo de Cristo, somos Cristo. Amén. Dios les bendiga, denle un aplauso al Señor.